Amén. Fuerte ese aplauso y recibimos a nuestro hermano Pedro Pereira. Pueden tomar asiento, iglesia, y vamos a recibir palabra del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios, amén. Bienvenidos a la casa del Señor. Estamos en el mejor lugar que podamos estar. Mejor que estar en la iglesia, en la presencia del Señor, es imposible. Invito a abrir sus Biblias en Santiago, capítulo 4, versículo 7. Leer palabra del Señor. Someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén. Oremos, hermanos. Padre, te alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. Gracias te damos, Padre, por la oportunidad que me das en esta mañana de ser la voz tuya, Señor, de ser instrumento tuyo, Señor. Un canal de bendición, Padre. Todo lo que salga de aquí, que sea dirigido por tu Santo Espíritu, Señor. Que no sea yo, que no sea mi experiencia como humano, sino mi experiencia espiritual en tu vida, en tu palabra, Señor. Dame de nuevo, Señor, para enseñar a tu pueblo, así como me has enseñado a mí primeramente, Señor. Esta palabra tú me hablaste a mí a través de ella, Señor, y ahora yo la expongo a mis hermanos, Señor, como un consejo, Señor, de tu palabra, de parte de ti, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y en él te damos las gracias. Amén. ¿Cuántos cristianos habemos aquí? A ver, ¿cuántos cristianos hay aquí? Somos unos cuantos, ¿verdad? Nosotros desde que recibimos a Cristo en nuestro corazón, que hicimos la decisión de fe, allí cambió nuestra vida. Nacimos de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, porque si no nacemos de nuevo es imposible entrar al reino de los cielos. Este nacimiento viene a través de la fe en Cristo, de su palabra, en recibir ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros, que nosotros merecíamos hacerlo. Pero Él dijo, no, yo por amor a ellos, yo me entrego y me sacrifico. Y así fue como el Señor hizo esta maravillosa obra que nos redimió. Nosotros nos compró el Señor. Ahora somos nueva criatura, ahora somos pueblo de Dios. Pero cuando antes andábamos fuera del mundo, cuando andábamos en el mundo fuera de la voluntad de Dios, creíamos que éramos felices. Pero no. La verdadera felicidad está en Cristo Jesús. Nosotros tenemos una ventaja que el mundo no la tiene. ¿Por qué? El mundo sabe solamente cómo se vive en el mundo. El alma está acostumbrada a vivir en ese mundo. Nos hemos acostumbrado y llevamos y caminamos como hemos aprendido, como el mundo nos enseñó. Pero no sabe lo que es vivir en Cristo Jesús, porque están en tinieblas. Nosotros, la ventaja que tenemos es que nosotros tenemos experiencia en el mundo y ahora tenemos la experiencia en el Señor. Y podemos ver que lo mejor es estar en Cristo, es lo mejor. No hay felicidad sin Jesucristo, no hay gozo, no hay bendición, no hay sabor a la vida como estar en Cristo Jesús. Hoy voy a hablar acerca de la fórmula perfecta. Y usted me dirá, mi alma, ¿qué es eso? La fórmula perfecta es un conjunto de elementos que logran un resultado excepcional, un resultado extraordinario. Esa es la fórmula perfecta y la mejor fórmula que tenemos para lograr
tener victoria en nuestra vida es a través de esta fórmula que hemos leído en Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y el diablo huirá de vosotros. Es la mejor fórmula. A esa fórmula no falla. Esa no tiene falla. Esa es perfecta. Pero vamos a conocer hoy más acerca de someternos, porque parece que la palabra fuera un poquito dura, ¿verdad? Pero no. El Señor nos da la victoria. ¿Sabe por qué nos llama el Señor más que vencedores? Porque Él venció por nosotros. Y cuando nos dice, cuando dijo en Mateo 28:19, por lo tanto, id y haced discípulos, Él no nos envió a nosotros solos. Él envió su Santo Espíritu, el Espíritu Santo de Dios, que está sobre nuestras vidas, que está en nosotros. Y Él nos impulsa y nos da fuerza para seguir adelante. Esa fórmula la vamos a conocer hoy. La epístola de Santiago, esta epístola fue escrita por el hermano de Jesús, aproximadamente entre los años 48 y 62 después de nuestro Señor Jesucristo. Y está dirigida a las 12 tribus de Israel, que fueron dispersadas por la persecución. Las 12 tribus de Israel que creyeron en Jesús. Recuerden que cuando vino el Espíritu Santo el día de Pentecostés, se convirtieron muchas personas, mucha gente en Jerusalén. Y era la bendición tan grande que no querían salir de allí. No predicaban la palabra en ninguna parte, solamente en Jerusalén. Y Dios tuvo que permitir esa persecución para que su pueblo saliera a dar las buenas nuevas de salvación, porque Jesús no vino a morir solamente por el pueblo de Israel, sino también por todo el mundo. Vino a morir por usted, por mí, por los venezolanos, por los colombianos, por los estadounidenses, por todo el mundo. Dios vino a dar su vida y tenía que ser esparcida esa palabra, esa luz para alumbrar en las tinieblas. Y esta carta tiene una particularidad, que no son consejos, son órdenes. Tiene la forma imperativa, tienes que hacerlo. No es que deberías hacerlo o proponte hacerlo, no, tienes que hacerlo. Y en el capítulo 4, Santiago viene tocando el tema de la amistad con el mundo, que es enemistad contra Dios, y en verdad nosotros venimos de allí y conocemos cómo camina el mundo, pues nosotros no podemos andar caminando como ellos andaban, sino que ahora tenemos un nuevo caminar. Y habla acerca del Espíritu Santo que mora en nosotros, que Él nos cela. El Espíritu Santo cela su vida, nos cela a nosotros, porque somos de Él, somos su propiedad, nos compró, nos redimió. También que nosotros debemos presentarnos ante Dios con humildad, desechando el orgullo y la altivez. Dios mira de lejos al altivo, pero da gracia al humilde. Debemos reconocer la verdad que sin Él no somos nada, hermano, como dice Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué podemos hacer separados de Dios? Nada, absolutamente nada. Someteos pues a Dios, dice en el versículo 7. Ahora, ¿qué significa someteos? ¿Cómo sé yo que debo, cómo someterme? ¿Qué es eso? Es una palabra del griego, el griego hipotasómenos, que significa subordinar, bajo, sometido, sujeto, sumiso. En el original dice más o menos así: sean sujetos, por lo tanto, a Dios. Tenemos que sujetarnos a Dios, pero ¿cómo nos sometemos? ¿Cómo? Primeramente debemos conocer cuál es la voluntad de Él para nosotros. Y esto se consigue únicamente
leyendo su palabra, estudiando su palabra. Nosotros venimos, recibimos el toque del Señor. El Señor nos encuentra a nosotros, nosotros andamos perdidos, pero el Señor nos encontró. Y una vez que nos encontró, nosotros tenemos que aprender cuál es su voluntad, conocer su voluntad. ¿Para qué el Señor me salvó? ¿Con qué propósito? ¿Para qué el Señor me llamó? Hermano, usted se ha hecho esa pregunta. ¿Para qué el Señor lo llamó? Tiene que haber un propósito. Tiene que haber una razón. Y eso solamente lo puede saber usted a través del Espíritu Santo que le pone en su corazón dónde servir. Porque nosotros hemos sido llamados para servir, no para estar sentados, no para estar gozándose de las bendiciones del Señor, pero no compartirlas con los demás. Y lo primero que el Señor dice, cuando aprendimos con el tema del endemoniado gadareno, que él quería seguir a Jesús, y él le dijo, quédate en tu casa, predícale a tu familia, enséñale a tu familia. Cuando el evangelio llega a un miembro de una familia, mira, esa familia puede ser la más bochinchera del municipio de Simón Bolívar, pero cuando llega un alma que se convierte a Dios, a esa familia va a cambiar, yo que se los digo. Esa familia va a cambiar porque por amor a esa persona, el Señor va a llamar y va a tocar los corazones de tu familia. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, así es. El Señor es fiel. Donde llega la luz, se tiene que ir la oscuridad. No puede mantenerse la luz allí. No puede la oscuridad mantenerse, sino que tiene que huir la oscuridad. Entonces, al conocer las palabras de Dios, fíjate lo que dice Juan, capítulo 5, versículo 39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Mira, hay que parar el oído allí, es el mismo Jesucristo quien está diciendo esta palabra. No es Juan, no es el apóstol Juan, es Jesucristo mismo, que dice que la palabra es la revelación de Jesucristo. Acuérdense que Juan dijo en el capítulo 1 que él era el Logos de Dios, la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y esta palabra da testimonio de Él. También la oración, hermano. Sin la oración, nosotros no podemos tener comunión con Dios. ¿Cómo sabemos qué es lo que Dios quiere para mí si no oro al Señor, si no hablo con el Señor? Cuando usted se ponía bravo con una persona, ¿qué es lo que hacía? Le retiraba la palabra. Lo miraba y ni lo saludaba. Dice, no, estoy bravo con fulanito, no lo voy a saludar. Nosotros no podemos estar disgustados con el Señor, porque el Señor no se merece eso. El Señor se merece una gratitud, un reconocimiento de toda su obra redentora. ¿Cómo hizo todo lo que tuvo que hacer el Señor para rescatarnos, para conseguirnos, para redimirnos, para tocar nuestro corazón y hacernos su pueblo? Orando al Señor. Filipenses 4, versículo del 6 al 7 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nuestros afanes debemos dejárselo al Señor en oración, hermano. Ya nosotros tenemos quien nos ayude. Tenemos al Consolador, el Espíritu Santo. En segundo lugar, cuando conocemos cuál es la voluntad de Dios para nosotros, debemos aprender a reconocer la autoridad de Dios y su voluntad
en nuestras vidas, reconocer que Él es soberano. El Salmo 103, versículo 19, dice: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos los reinos. Sobre el reino de Satanás domina el trono de nuestro Dios. Es poderoso, es grande, no hay otro como Él. En segundo lugar, debemos tener confianza en Dios, saber de que Él tiene cuidado de nosotros y nosotros estamos seguros en Él. Proverbios, capítulo 3, versículos del 5 al 6, dice: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Él está allí guiándonos. ¿Cuántas veces nosotros, a mí particularmente me pasa, yo voy a caminar, voy a un lugar y el Señor, no sé, me dice, yo digo que, como dice el pastor Dani, eso de que el Señor me habló te lleva a muchas cosas. Pero el Señor pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y Él pone a uno en el corazón: no vayas por ahí, anda por otro lado, coge otro camino, porque Él endereza nuestro camino, Él nos guía. Yo dificulto mucho cuando escucho de cristianos que le han pasado tragedias, desastres. Y yo le pregunto al Señor: Señor, Él es cristiano, es hijo tuyo, ¿por qué le pasó esto? ¿Por qué a este hermano le sucedió esa tragedia? Y Dios tiene propósitos. Muchas veces Dios permite las cosas o no le escuchamos. Tenemos nuestros oídos tapados, no escuchamos el consejo de Dios. Algunas veces somos así, somos testarudos, hacemos lo que nosotros queremos y no le preguntamos a Dios: Señor, ¿está bien lo que voy a hacer? ¿Qué haría Jesucristo en mi caso? Pregúntese eso cuando usted vaya a hacer algo. Si al Señor Jesucristo le pasara esto que me está pasando a mí, ¿cómo reaccionaría nuestro Señor Jesucristo? Pues bueno, de esa misma manera debemos reaccionar nosotros. Dejar que el Señor nos guíe, porque Él tiene cuidado de nosotros y debemos entregar nuestras cargas. Primera de Pedro 5:7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él nos cuida, hermano, no estamos solos, yo se lo dije. Debemos tener paz al entregar esas cargas. Y voy a poner un ejemplo. Hay un ejemplo en el Nuevo Testamento que es el que nos ha cambiado a nosotros. Es como nuestro Señor Jesucristo se sometió a Dios. En Mateo 26:39 dice la palabra: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Se doblegó Jesucristo como hombre. No era Dios, era el hombre Jesús, un hombre llamado Jesús. Se doblegó ante Dios, se sometió a la voluntad de Dios. Cuando nos sometemos a Dios, el diablo no está contento, viene con toda su artillería, porque ahora somos enemigos. Antes éramos amigos, antes éramos hijos de Él, ahora somos enemigos. Él tratará de robar la palabra, tratará de derribarnos y destruirnos, como dice el apóstol Juan en el Evangelio, en el capítulo 10, versículo 10, el ladrón, en este caso, simboliza a Satanás. No viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero dice Jesús: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia.
en abundancia. O sea, fíjense que no es un poquito de vida, es en abundancia, porque es la vida que nos resta aquí en esta tierra y después casi nada, la vida eterna. Imagínese usted, qué tremendo. Allí es cuando tenemos que resistir al diablo. ¿Qué es resistir? Ahora vamos a conocer lo que es resistir. Viene del griego antistemi, que significa pararse en contra, oponerse, resistir, contradecir. O sea, tenemos que oponernos al diablo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Acuérdense que en Juan, capítulo 14, versículos del 15 al 18, Dios nos dice que Él no nos dejó huérfanos. Él dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad. ¿Vio cómo está escrito Espíritu? ¿Qué hemos aprendido con nuestro pastor Dani? ¿De quién está hablando allí? Del Espíritu Santo, porque está en mayúscula. El Espíritu Santo. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce. ¿Cómo lo va a conocer? Pero vosotros le conocéis, hermanos, porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y así vino el día de Pentecostés. Así vino en el día que usted abrió su corazón al Señor. En ese día el Espíritu Santo vino sobre su vida y vino y entró en usted y fue sellado por Él. Y nadie puede reclamar su vida, solamente Dios, porque usted y yo le pertenecemos al Señor. Amén, Señor. Gloria a Dios. Ahora, el Espíritu Santo, fíjese, estamos resistiendo al enemigo. ¿Cómo lo vamos a resistir? ¿Con nuestra fuerza? No, olvídese. Pero tenemos el Espíritu Santo, que dijo en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en toda Jerusalén, en Samaria y hasta los últimos de los días, hasta los últimos de la tierra. Ahora, el Espíritu Santo nos trajo una armadura. Yo pasé por allí una foto, una imagen donde aparece un soldado romano. Acuérdense que esto fue escrito, donde está hablando acerca de la armadura de Dios, que fue escrito a los Efesios, el apóstol Pablo. ¿Y dónde estaba el apóstol Pablo? El apóstol Pablo vivía preso, y eso que no era malandro. Él lo que andaba era predicando el mensaje del Evangelio, trayendo la luz a la oscuridad y levantándose en contra de la religión de ese tiempo, en contra de los idólatras que querían y que tenían sujetos a estos pueblos. Entonces él, viendo al soldado, que era lo que veía el apóstol Pablo, él escribió esta carta en el capítulo 6, versículos del 10 al 18, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia
y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Voy a dejarlo hasta allí. Le dejo el versículo siguiente para después. Él viendo al soldado romano, él dice que debemos ceñirnos con la verdad, la coraza de justicia. Fíjese, la coraza cubre nuestras partes vitales, nuestro corazón, nuestros pulmones. Pero primeramente con el cinturón de la verdad. Dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. La justicia que Dios nos ha hecho, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo más interesante de esta parte de lo que es la vestidura, la vestimenta del soldado romano, es que la única parte que es ofensiva es la espada. La espada, que es la palabra de Dios. Los demás, usted puede ver que es para defenderse, para cuidarse, para protegerse, para que no estemos desprotegidos. Él nos ha dado esas partes de esa armadura, pero la espada de la fe, la espada, la palabra de Dios. Usted sabe lo que dice Hebreos 4:12, ¿no? Hebreos 4:12, que es una palabra, es viva, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra. ¿Cómo podemos tener nuestra espada bien afilada? Conociendo esto, hermano. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo hizo Jesús cuando el diablo vino a tentarlo en el desierto? La palabra. Jesús agarró la espada y le dijo a Satanás, escrito está, escrito está. ¿Y qué tuvo que hacer el diablo? Tuvo que salir huyendo. No le quedó más remedio que huir. ¿Cómo me pongo yo esta armadura? Bueno, en el versículo siguiente, el que dejé para final, el versículo 18, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Cómo no vamos a poner esa armadura? En oración, mi hermano. Es orando que vamos a colocarnos esa armadura que Dios nos ha dado. ¿Usted se imagina que Satanás pueda tener victoria a pesar de todas estas armas que el Señor nos ha entregado? Es imposible, hermano. Es imposible que Él logre tener victoria en nuestras vidas. Nunca no va a poder. No va a poder porque estamos guardados, estamos protegidos y estamos benditos en el Señor. Estamos para Él apartados y estamos sirviéndole en el reino. Y Él nos mantiene sanos, hermano. Hay personas que dicen, bueno, Pedro, tú tienes, les voy a decir cuántos años tengo, 73 años, pero parecéis de 60. Bueno, a lo mejor me dicen para que me alegre, ¿no? Para que no me... Pero en realidad yo me siento con fuerza. Pero mi esposa y yo tenemos una petición al Señor. Señor, fortalécenos siempre. Nuestras neuronas, nuestras células, Señor, llénanos, Señor. Danos vida para servirte.
para servirte, porque nosotros somos instrumentos de Él para la gente que necesita. Ahora vamos a tener la oportunidad de evangelizar en esta semana. Vamos a aprovechar, vamos a llevar esa luz a donde está la oscuridad. Mire, hermano, cuando usted vea que el Señor lo usa, cuando usted vea que una persona reconoce que necesita a Cristo y que abre su corazón al Señor, hermano, eso es una alegría, eso es un gozo que a uno le entra. Eso no se puede comparar y eso no se puede comprar. Y yo quiero dar en esta parte mi testimonio, porque yo estoy aquí no por una casualidad. Yo estoy aquí porque el Señor me trajo. Hasta aquí me ha ayudado el Señor y sé que no me va a dejar aquí, sino que va a seguir haciendo lo que Él comenzó. Hermano, en el año 1977 yo me casé con mi esposa Mireya. Ella inmediatamente, recibió a Cristo, mi mamá había recibido a Cristo y comenzó a predicarle a mi esposa. Cuando nosotros nos casamos, tuvimos como 3 meses viviendo que mamá y que mi papá. Mientras nosotros buscábamos casa donde mudarnos. Y en ese tiempo, mi mamá le predicó a mi esposa y mi esposa se convirtió al Señor. Desde ese mismo momento, del año 1977, comenzó mi esposa con mi mamá a orar por esta persona que está aquí, que estaba perdido, hermano, perdido. Yo en realidad, yo quiero confesarles a ustedes, yo me casé enamorado de mi esposa. Pero a uno el entorno, a uno lo mueve mucho el entorno. Yo llegué a una empresa, que no voy a decir el nombre, que era una perdición. O sea, había el pecado, sobreabundaba en esa empresa. Los mismos gerentes de la empresa, cuando veían que uno andaba bebiendo, andaba mujeriando, venían y lo felicitaban a uno, sabiendo de que uno tenía a su esposa, que uno le era infiel, pero te felicitaba, te llegaba y decía, oye, qué tremendo, te vi con alguien por allá, qué bueno, qué tal. ¿Usted se imagina eso, hermano? ¿Cómo yo puedo llegar al Señor con ese entorno que yo, por supuesto, yo me presentaba como ellos eran? Para que ellos me aceptaran, uno tiene que hacer como ellos son, perdido. Mi esposa, hermano, 10 años orando, 10 años sometida a Dios. Y ella era cristiana y no se congregaba. ¿Sabe por qué no se congregaba? Porque su esposo no la dejaba congregar. Porque su esposo decía, esta lo que quiere ir a ver al pastor. ¿A vos te gusta ese pastor? No vas a ir. Hermanos, mire, yo les voy a contar. Mi esposa se paraba tempranito en la mañana, hacía el desayuno, hacía el almuerzo, paraba las niñas. En ese tiempo, no sé si estaba el varón, porque tuvimos 2 niñas y 2 varones, pero en ese tiempo, cuando yo llegué, solamente teníamos 3 niños, 2 niñas y un varón. Las vestía y me llegaba y me decía, amorcito, yo voy para la iglesia, oíste, tu mamá me viene a buscar, ahí te dejé el desayuno y por si acaso ya el almuerzo está listo. Y no, vos no vas para ninguna parte. Hermano, se quedaba llorando en la casa. ¿Usted cree que una mujer aguanta eso? 10 años, hermano. Pues bueno, esta mujer lo aguantó. 10 años. Por mí oró mi abuela, que recibió a Cristo primero, mi abuelita. Después oró mi mamá, oraron mis tías, después mis hermanos, porque todos se fueron convirtiendo al Señor. En una de esas mi esposa dijo, no, hombre, yo no voy a seguir orando por este. Señor, le dijo a mi mamá, señora, porque yo le decía señora Petra, yo no voy a orar más por su hijo. Primero llega el otro, el último, que anda perdido también,
que este Pedro, porque se ve peor, mientras más oro, peor se porta, es más tremendo, ¿no? No, le dice mamá, no vas a dejar de orar, ¿qué pasa? Vamos a seguir, el Señor está aquí con nosotros, el Señor nos va a dar la victoria. Hermano, en el año 19 de abril del año 1987, el Señor tocó mi corazón, hermano. El Señor me habló a mi vida. Yo estaba con ella en esa campaña del hermano Eduardo Gómez, ahí en la G. Y yo le digo a mi esposa, tengo ganas de pasar, pero hay algo que no me deja. Y vino y me echó un empujón, me dijo, pasá, que ese es el diablo. ¿Cómo que el diablo? El diablo no tiene poder. Y pasé, hermano. Ese hermano Eduardo Gómez, yo no sé cómo no salió caminando. Cuando me vio pasar con mi mano levantada, hermano. 10 años orando por esta persona. Hermano, pero eso fue lo más hermoso de mi vida. Yo nunca había tenido ese gozo, nunca. Todavía, hermano, siento ese gozo, esa alegría, el servirle al Señor y verlos a ustedes, a mí me da gozo, me da amor. Y ver cómo ustedes me aman, me siento contento, me siento que ustedes me aman, que yo no estoy solo, y en verdad me siento como la familia que somos una familia. Ustedes conocen, yo tengo mis defectos, usted también tiene los suyos, pero aún a pesar de esos defectos, por encima de todo está el amor de Cristo en nuestros corazones. Y oramos cada uno por ustedes. Siempre oramos por esta familia. Esta es la fórmula perfecta, hermanos, para vencer a nuestro enemigo. Nosotros estamos en una guerra espiritual y no hay otra forma, no hay otra fórmula. Me gusta la versión hispanoamericana. Yo les voy a leer, no sé si lo tienen allí, la versión hispanoamericana de Santiago, capítulo 4, versículo 7. Dice, sométanse pues a Dios y resistan al diablo, que no tendrá más remedio que huir. Huye, Satanás, huye, que aquí está un pueblo redimido con la sangre de Cristo. Amén. Así, hermano, esta fórmula, someterse a Dios, resistir al diablo, nos da la victoria, hermano. Y somos un pueblo victorioso. Amén. Le invito a estar en pie, hermano. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por su palabra, por su consejo. Y también quiero orar por los enfermos, hermano. Me pidieron una petición por Yelixa Cruz Vera, por sanidad. Y usted conoce a algún enfermo, usted está enfermo, vamos a orar por usted también, amén. El hermano Anthony Gutiérrez también está enfermo, hermano, vamos a orar por él. Vamos a orar por cada uno de los enfermos. Dios conoce los corazones. Dios sabe quién necesita de su presencia, de su bendición, de su sanidad. Amén. Padre, te alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. Gracias te damos, Padre, porque eres bueno, Señor. Gracias por la oportunidad que me diste, Señor, de traer tu palabra, Señor, tu consejo. Señor, gracias, Padre, porque tú eres maravilloso, hermoso. Queremos orar ahora, Padre, por Yelixa Cruz Vera. Señor, enviamos palabras de sanidad sobre ella. Señor, levántala, Padre, de ese lecho de enferma, Señor, que pueda estar sana, Padre, para tu gloria, para tu honra. También su esposo, Señor, arréglale, Señor, su tensión arterial, Padre, que pueda tener sanidad también, que pueda tener reposo, tranquilidad, Señor. Que repose en tus brazos, Señor. Que tu Espíritu Santo tome control de él. Señor, también por Anthony Gutiérrez, Señor. Reprendemos toda enfermedad en el nombre de Jesús. Ahora mismo, Señor, enviamos palabras de sanidad sobre Anthony. Padre, gracias, Señor, porque cada uno de los enfermos, Señor, tú los conoces, Padre. Tú conoces las necesidades de cada quien. Señor, glorifícate en sus vidas, Señor, que puedan ser testimonios de que tú le has sanado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos las gracias. Amén y amén. Dios le bendice, hermanos.
Amén. Pueden tomar asiento. Que Dios siga bendiciendo y usando la vida de nuestro hermano Pedro Pereira, que hoy se ha estrenado acá. Él siempre ha compartido la palabra, pero hoy por primera vez, tengo mucho, hermano, tiene mucho volumen. Hoy por primera vez acá en el auditorio principal. Ustedes saben que eso no es fácil, ¿no? Desde la silla, pues uno lo ve desde una perspectiva, pero estar aquí al frente lo cambia todo. Y creo que cuando el hermano Pedro planteó el título de la fórmula perfecta, mucha gente se prepara ya, ¿no? Y parece que psicológicamente ya estamos predispuestos. Porque hablar de la fórmula perfecta nos lleva a que nos va a hablar de dinero, nos va a hablar de cómo obtener mejores ganancias, la fórmula perfecta de cómo conquistar, de cómo influir, de cómo ser los mejores, los más brillantes, los más destacados. Cuando se habla de fórmula perfecta, generalmente se apunta hacia el éxito personal. Lo sorpresivo de esta predicación es que no apuntó a nada de eso. Su primer punto fue: debemos aprender a reconocer la voluntad de Dios, su plan y su propósito en nosotros y a través de nosotros, dice. Qué interesante, porque hacía una pregunta el hermano: ¿por qué fui llamado por el Señor? ¿Por qué hay tanta gente allá afuera que no ha conocido a Cristo y tú lo conociste primero? ¿Por qué tan grande tu familia y tú llegaste primero? Y en su testimonio contó que 10 años antes de él conocer a Cristo, su esposa ya había conocido a Cristo. ¿Por qué ella lo conoció primero? Porque ya Dios tenía plan y propósito de que a través de ella, su familia conocería a Cristo. Ahora, ¿qué tan claro estás de que Él te añadió a ti primero y te trajo primero a su redil? Porque Él tiene planes y propósitos contigo y quiere usarte para salvar a tu familia, y quiere usarte con sus planes y propósitos para salvar a otras personas que no conocen a Cristo. Entiéndase, tu entorno social, tu entorno laboral, las personas con las que a diario tú intercambias. Porque eso llevó al segundo punto, ¿no? Debemos vestirnos de toda la armadura de Dios. Destacó algo interesante. Efesios 6 habla de 6 elementos de la armadura de un soldado romano. Pablo está tomando la figura de un soldado romano. Y el soldado romano usaba 6 elementos, pero 5 de ellos eran para cuidarse y para protegerse. Es decir, cuando le atacaban con lanza o con espada o con flechas, ustedes vieron allí el elemento, ¿eh? Él decía: protege el hígado, el corazón, los órganos más débiles. Una flecha, una espada, una lanza puede herir al soldado, y lo puede herir de manera mortal. Va agonizando allí lentamente, porque tocó órganos vitales. Pero 5 elementos son para cuidarse del ataque del enemigo. Y dijo: hay uno solo que es para defenderse. ¿Cuál era? La espada. Que allí en esa metáfora, pues, ¿qué representa la espada? La palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo le dedicas a la palabra? ¿Escuchas predicaciones? ¿Estudias la Biblia? ¿Tienes una disciplina de decir todos los días: yo tomo, así sea un par de minutos, para leer la palabra del Señor? ¿Es un estilo de vida el que tienes?
¿O tienes esa espada que la tomas de vez en cuando? Por allí, como que cuando tengo tiempo y cuando me acuerdo y cuando me sobran ganas, pues corro la espada. No te diste cuenta que es la fórmula para poder vencer al enemigo. 5 elementos me cuidan, pero uno me sirve para atacar. Con ese ahora yo enfrento al enemigo. Es uno solo. Y nos recordó que Cristo la usó en el desierto cuando el enemigo le atacó. Sacó la espada y le dijo, ¿sabes qué? Escrito está. Pero ¿sabe por qué Cristo citó la palabra? Porque abundaba en su corazón. Pablo le dijo a la iglesia de los Colosenses, la palabra de Cristo abunde en vuestros corazones. Allí nos dice de vez en cuando, aunque sea un poquito, no, porque ese poquito no es la fórmula para enfrentar a un enemigo que tiene poder. Pero mayor poder tenemos nosotros que estamos en Cristo. Pero si no estamos tomando la espada, simplemente estamos ignorando una frase que decía el hermano Pedro, y es que estamos en una constante guerra espiritual. ¿Sí notó eso? Constante, de vez en cuando, no. Él dijo constante. Por eso allí mismo en el capítulo 6 de Efesios dice, y habiendo acabado todo, es decir, después que pasó la batalla, ¿qué dice? Acuéstense a dormir, descansen. ¿Cómo dice? Y habiendo acabado todo, ¿qué? Estar firmes. Un soldado solamente tiene al estar al frente en la línea de batalla con el capitán, es o firme o descanso, ¿verdad? Firme a discreción. No hay otra. Y si el que está al frente está 4, 5, 6 horas allí, así tiene que estar el soldado, firme. ¿Y sabe cómo descansan? De esa forma. Vuelven otra vez. No hay más. ¿Sabe? El Señor te dice en su palabra, el enemigo es tu adversario y anda como león rugiente alrededor vuestro buscando a quien devorar. Él no va a parar ni va a descansar. Él te va a atacar tu matrimonio, va a atacar tus hijos, va a atacar tu hogar, va a atacar tu familia, va a atacar a tu vecino, va a atacar a tu entorno, te va a atacar en tu trabajo, en las distintas áreas, en salud, te va a atacar en la economía, te va a atacar en trastornos, en ansiedad. Él va a buscar herramientas de ataque, pero cuando tú te llenas de la palabra del Señor, entonces tú tienes autoridad para enfrentar al enemigo con la palabra del Espíritu de Dios. Pero ¿sabe qué me llama la atención de los 6 elementos del soldado que nos hablaba el hermano? De Efesios 6. Dijimos que 5 para cuidarnos, ¿no? Y 1 para defendernos. Y ninguno, escuche, ninguno para proteger tu espalda. ¿No le llamó la atención que en esa investidura de soldado ninguno protege su espalda? La espalda está en la intemperie, vulnerable. Tiene para cuidarse aquí, calzado, apresto, todo, y para defenderse tiene la espada, pero la espalda no. ¿Sabe por qué? Porque en la cultura romana, cuando los soldados enfrentaban enemigos, se pegaban espalda con espalda, como las películas que vemos de los ninjas y todo esto. Que los que ya están luchando al final
lo que hacen es que pegan espalda con espalda, como diciendo, yo ataco al enemigo, tú atacas al enemigo, pero juntos vamos a vencer al enemigo. Yo cuido tu espalda y tú cuidas la mía. Dile al que está a tu lado, tú me cuidas a mí, yo te cuido a ti. ¿Sabe? Porque en todos esos elementos de armadura, el Señor lo que quiere es que aprendamos a ser una iglesia unida en el Espíritu de Dios, unida en Cristo. Cuando alguien se mete contigo, se mete con la iglesia del Señor. Si te hablan mal de un hermano en Cristo y tú cooperas y contribuyes y agregas comentarios para destruir la imagen y el testimonio de esa persona, tú lo estás dejando luchando solo. Y le están clavando puñaladas en la espalda y él luchando contra el enemigo, y tú, en lugar de pegar tu espalda a la de él, más bien lo terminas de atacar. Hasta agregas comentarios destructivos. Hoy es tiempo más bien de entender la fórmula bíblica para que nosotros podamos alcanzar la victoria en Cristo. Y es ser una iglesia que con esa investidura de Cristo permanece siempre unida, leal a Cristo y leal al cuerpo de Cristo. Te hablan mal de alguien y yo no te estoy diciendo que vayas y lo agarres por el cuello y no. Recuerda el consejo que siempre le he dado como pastor. Escriba la ofensa en una hojita. 2, doble esa hojita. 3, métala en una botella de vidrio. 4, ciérrele la tapa. 5, rómpasela en la cabeza a la persona. No, borre el 5. Borre el 5. El 5 es una ocurrencia mía. No, póngala a los pies de Cristo. Porque la Biblia dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. No os venguéis vosotros mismos a dejar lugar a la ira de Dios, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es preferible entonces que usted diga, ahí está el Señor, esto lo pongo yo en las manos de Cristo. Pero no ignorar que la batalla es continua. Hoy Dios te ha dado la victoria. ¿Y mañana qué vas a hacer? Pues la palabra te está diciendo, está firmes y constantes. No desmayes. El enemigo te va a seguir atacando día a día. Por eso tienes que comenzar a tomar más tiempo en la oración, más tiempo congregándote, más tiempo sirviendo, más tiempo leyendo la palabra. Y agregó, y creo que cerró con la cereza del pastel, cuando debemos reflejar a Cristo, mostrar su amor y hablarle a otros de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y habló de su testimonio personal, hermano Pedro. Y cuando yo lo escuchaba, yo recordé a mi madre. Porque mi madre soportó muchas humillaciones, desprecios, menosprecio, vergüenza. Mi padre era un hombre fuerte en carácter, aunque según los psicólogos es lo contrario, esos son débiles en carácter, los que no controlan su carácter. Pero así lo conocemos nosotros, como fuertes de carácter. Pero a su vez, mi padre había entrado ya en un estado de ebriedad incontrolable. El único alcohólico que no era anónimo en Dabajuro era mi papá. Todo el mundo sabía que él era alcohólico, por eso no era alcohólico anónimo. Todo el mundo lo sabía. Hasta que llegó Cristo a nuestro hogar y lo transformó todo. Quizás la gente ve hoy día a mi papá en un púlpito allá en la junta pastoral, como verme a mí aquí en este púlpito y decir, pero bueno, personas que vienen de cometer tantos errores y tantas faltas, ¿sabe por qué?
Porque el día que llega Cristo a tu vida, te cambia, te transforma de tal manera que lo que antes amabas lo comienzas a despreciar, a lo que antes seguías y anhelabas, ahora lo comienzas a rechazar, porque ahora estás siguiendo nada más y nada menos que las pisadas del Señor Jesucristo. Por eso es que la gente es importante que sepa lo que Dios está haciendo en ti. Que Dios te rescató, que Dios te sanó, que el Señor te sacó de a ti, de donde te sacó de las tinieblas. Y dice el apóstol Pedro, ¿con qué propósito? Que aquel que te sacó de las tinieblas, para que anunciéis las virtudes de aquel que te llamó. Eso es entender para qué fui llamado por el Señor. Hemos sido llamados es para ser de testimonio de que Cristo sí puede cambiar las vidas, hermano. Lo que antes éramos, hemos ido cambiando. Tú y yo, ¿sabes? Tú y yo estamos todavía en un proceso de quimioterapia espiritual. Hay cosas que todavía aquí en el corazón están vivas. Todavía hay ciertos rencores. Todavía hay ciertas actitudes que no son correctas, que no agradan a Dios. Todavía hay acciones nuestras que corregir. Todavía hay secuelas. Pero el Señor está obrando y a través de cada quimioterapia espiritual que Él está haciendo a nosotros, está venciendo ese cáncer maligno del pecado que nos asedia. Y por eso corremos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y no dejamos nunca, nunca de defendernos con la palabra. El enemigo te va a traer pensamientos negativos, te va a traer desánimo, desaliento. El enemigo va a procurar que no sigas en la línea de batalla. El enemigo va a tratar de desviarte del camino. Un sabio dijo, al enemigo no le importa cuánto te saca del camino, si te saca del camino. ¿Te sacó? No, te dice, bueno, solamente me desvió un poquito. Te sacó del camino. Y ese poquito con el tiempo y la distancia va cobrando más fuerza y cada día te va separando más de Cristo. Error. Porque separados de mí, dijo Jesús, nada podréis hacer. Nuestra victoria está en Cristo Jesús. Que la gente vea que hemos decidido seguir a Cristo. ¿Que somos perfectos? No. Siempre lo he dicho y lo sostengo y creo que lo he dicho en 14 años en este púlpito y mientras Dios me tenga aquí y me lleve a cualquier lugar, lo diré. Amados, no soy una persona perfecta, pero sigo al perfecto que es Cristo. Estoy aprendiendo de Él. Y cuando matamos la serpiente, ellas quedan siempre allí en movimiento, ahí retorciéndose, ¿verdad? Y usted le sigue dando en la cabeza y ella todavía queda un rato allí moviéndose. Todavía está viva. Hay cosas en nuestros corazones que todavía vienen de Egipto. Vamos cruzando el desierto, pero aún en nuestros corazones hay cosas de Egipto. Por eso dice la palabra, haced pues morir lo terrenal en vosotros. La fórmula es buscar vivir en santidad delante de Dios y delante de los hombres y cada día parecernos más a Cristo hasta alcanzar la estatura del nivel de Cristo. Ese debe ser nuestro propósito, ese debe ser nuestra meta, que cada día sea cincelado en nuestros corazones y esculpido en este corazón de piedra, el corazón de Cristo. Seguir a Cristo es la mejor decisión de nuestras vidas, ¿sabe? El pasado puede ser cambiado y transformado con el poder de la sangre del Señor Jesucristo. Pero tenemos que direccionar esa fe y esa confianza en el Señor.
tomar decisiones serias en nuestras vidas, ya no podemos seguir siendo los mismos. Porque cuando vas al médico y te da un diagnóstico no favorable y te quita algunas cosas que no debes comer y te manda a hacer cosas que ahora sí debes hacer, la decisión no es del médico, la decisión es del paciente. Cristo te dijo un día, sígueme, sígueme. Pero a medida que escuchas predicaciones vas viendo lo que ese médico que te trajo aquí, a su clínica y a su hospital y a su ambulatorio, te está diciendo, hay cosas que debes dejar de hacer por tu salud espiritual delante de mí. Y hay cosas que no haces y las debes comenzar a hacer porque son las que me agradan a mí. Pero ¿sabes cómo puedo yo entender lo que debo dejar de hacer y lo que debo comenzar a hacer? Si yo comienzo a estudiar la palabra del Señor, porque allí está todo lo que Él quiere y lo que Él espera de nosotros. Amén. Tomar la espada es la fórmula perfecta, porque el Señor se va a encargar de hacer el resto. La de nosotros, seguir a Cristo. Heridos, ofendidos, pero nunca mirar atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo, aleluya. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Oh, si otros vuelven, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está en mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria, el Rey de Gloria me ha transformado. Aleluya. Gracias, Señor, porque estás cambiándonos. Gracias, Jesús. Ya no somos los mismos. Gracias por tu bondad, tu misericordia. No vuelvo atrás. Hemos decidido. He decidido. Vamos, iglesia, cántalo y dile. He decidido que yo y mi casa serviremos a Jehová. Aleluya. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Quiero escuchar a la iglesia decir eso. He decidido seguir a Cristo. ¿Cuál es la decisión? Él te llamó y te dijo, sígueme. Ah, pastor, pero tengo muchas cosas que cambiar. Todos tenemos cosas que cambiar. Pero estamos siguiendo a la persona correcta, que nos va a enseñar a hacer lo correcto. Y ese se llama Cristo. Una vez más, dile. He decidido. Oh, he decidido. Aleluya. Seguir a Cristo. He decidido. Seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Una vez más, dilo. He decidido seguir a
Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, 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 no vuelvo atrás. Señor, gracias por tu palabra. Este camino que estamos transitando, tú dijiste, si alguno viene en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Danos la fortaleza, Señor, para seguirte, aprendiendo a negarnos a nosotros y a tomar nuestras propias cargas y seguirte aún a pesar de lo que estemos viviendo. Nada nos ha de detener porque te estamos siguiendo a ti, Señor. Y la victoria no será por lo que nosotros hagamos, sino por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, en tu bondad, amor y misericordia. Y hoy alabamos tu nombre y te damos gracias porque la luz de tu palabra llegó un día a nuestros corazones y está alumbrando nuestro entendimiento. Gracias, Señor, te damos por tu presencia en nuestras vidas y en nuestros hogares y en nuestras familias. Hoy consagramos, oh Dios, nuestros corazones ante ti. Hoy dedicamos nuestros hijos y nuestra familia ante ti. Hoy nos humillamos ante tu presencia, Dios, porque sabemos que la victoria la tenemos es en ti, porque eres tú quien nos hace más que vencedores. Gracias, Señor. Recibe una ofrenda de aplauso de tu pueblo. Toda gloria. Alguien puede decir gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Dale un abrazo a la persona que tiene allí al lado suyo. Dile, Dios te bendiga.